Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo les doy la bienvenida a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 126 o 127, no recuerdo. Gracias porque ya llegamos a este número. Gracias porque mientras grabo esto ya somos 145,000 suscriptores aquí en El Grimorio de Riggs. En verdad, enormes gracias, porque justo ya casi llegamos al aniversario de que llegó la placa de 100,000 suscriptores. Así que se me hace genial que en tan solo un año subimos casi 50,000 suscriptores. En serio, muchas gracias. Síganse suscribiendo, sigan compartiendo este contenido y sigan viendo los videos para ver si a fin de año llegamos a 200,000 suscriptores. Y también, por favor, síganme en mi canal secundario, Riggs y los Amos del Multiverso, donde platicamos de películas de terror, películas de comedia, de cultura popular en general. También ahí tengo ganas de platicar con ustedes sobre mi día a día. Tengo ganas de hacer como una especie de documental en donde me acompañen desde que despierto hasta que me duermo en un día normal de mi vida. Pero estoy esperando que suban más las vistas y más los suscriptores. Ya a inicios de este año, por ahí de febrero o marzo, me empecé a tomar más en serio este canal, el de los Amos del Multiverso. Y ya estoy subiendo contenido, 2 videos diarios más los shorts. Y estoy haciendo el documental de que estamos escribiendo mi libro, que está un poco en pausa porque estoy escribiendo otro libro primero. El punto es que me vayan a seguir a mi canal secundario, Riggs y los Amos del Multiverso. Antes de comenzar, queridos amigos, con este episodio, con este capítulo ya número 4 del documental sobre mitos y leyendas de reptilianos en el mundo antiguo, quisiera recordarles que si les gusta el episodio le den like, que se suscriban también a este canal obviamente, que lo compartan con sus amigos, que comenten lo que sea que les parece el episodio, coméntenlo en la parte de abajo y síganme en mis redes sociales de El Grimorio de Riggs, que me encuentran en TikTok y en Instagram como @elgrimorioderiggs, todo junto y con minúsculas. Me encuentran en Facebook como El Grimorio de Riggs. Gracias porque la página ha crecido mucho desde que la abrí. Y obviamente síganme también en Spotify como El Grimorio de Riggs. Un abrazo a todos los que están solamente escuchando esto en formato MP3 en Spotify y en iVoox. Muchas gracias, queridos amigos. Y si tienen alguna experiencia paranormal, algún caso, algo que les haya sucedido a ustedes, algún conocido, algún amigo, algún familiar, no duden en enviarme su historia a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 38 00 03 45. Todo lo que les estoy diciendo está en la descripción de este video para que nada más tengan que hacer clic en los enlaces o, en el caso del correo electrónico, copiar y pegarlo, pero todo está en la descripción, así como el link para que compren mi libro de terror, La Orden de Camasots, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio muy bajo. Así que vayan a comprarlo porque ya este año sale mi libro, que sé que les va a fascinar. Ese sí estoy seguro que les va a encantar. Es un proyecto que le tengo mucho cariño, aunque nos estamos tardando un poco más de lo que yo esperaba, mi editor y yo, con el proceso, porque es un libro un poco más complicado. Hay muchos personajes, muchas subtramas. Entonces a lo mejor no sale para el verano como yo quería, pero por ahí de Halloween quizá ya esté saliendo este libro, que sé que les va a encantar si les gustan los hombres lobo y los vampiros, igual que a mí, que saben que soy un gran fanático de los vampiros. Pero ahora sí, queridos amigos, vamos a escuchar rápidamente la intro de este programa para que continuemos con este documental, con este capítulo 4 del documental sobre mitos y leyendas de reptilianos en el mundo antiguo. Hoy ya brincamos hacia este lado del mundo, hacia América, porque la semana pasada estábamos escuchando un relato que recordó justamente a unos seres de los que hablaban los indígenas Hopi, que habitan en lo que hoy es California, lo que hoy es Arizona, si no me equivoco. Y estos seres que los Hopi denominaban la gente hormiga, que ahorita vamos a ver qué eran, cómo eran, qué hacían, tienen mucho parecido con los seres de los que hablábamos en el episodio anterior, de los que mencionaban los antiguos egipcios, que nada tuvieron que ver, ¿no? El pueblo Hopi de Norteamérica nada tuvo que ver con el pueblo egipcio, nunca tuvieron contacto. De hecho, los egipcios eran varios miles de años más antiguos y aparte vivían en el otro lado del mundo, así que no había manera en que se hubieran copiado este mito, ¿no? Esta leyenda. También vamos a checar una leyenda de Ecuador, si no me equivoco, de este dios que ellos denominaban Morrop, que era un hombre iguana que habitaba bajo tierra, al igual que Sobek, este dios que era un cocodrilo humanoide del que hablaban los egipcios. Así que vamos a hablar de eso, y si nos da tiempo tendremos que regresar una vez más a Oriente
a Japón, allá en tiempos un poco más modernos de los que estuvimos tocando en episodios anteriores, para hablar de una anécdota que está escrita, que está registrada como algo real, vivida por un grupo de samuráis, ya por ahí de la Edad Media, tiempos de la Edad Media, del siglo XIV, siglo XV, el equivalente de lo que estaba ocurriendo en Europa, pero en Japón. ¿Okay? Va a estar muy interesante el episodio de hoy, así que escuchemos la intro y comencemos con este episodio. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes, que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien, queridos amigos, pues ahora sí ya demos inicio de manera oficial con este episodio número 4 del documental, esta serie dentro del podcast que estamos haciendo desde hace pues todo lo que llevamos ya de este mes. Espero que les esté gustando mucho. Yo estoy disfrutando enormemente de revisitar estos mitos antiguos, estas leyendas sobre reptiles humanoides, porque como ven, no son, en caso de que llegaran a ser reales, en caso de que sí fueran reales, pues no se trata de extraterrestres, ¿no? Como mucha gente piensa, sino que parecieran ser una raza, una especie inteligente, no sé si una civilización, pero sí inteligente, de criaturas que al parecer habitaron en el planeta Tierra mucho antes que los seres humanos, y las civilizaciones más antiguas del mundo tuvieron encuentros con estos seres, y no solo en Asia o en África, de donde son las culturas más antiguas, ¿no? Las primeras culturas del mundo. No, sí, ellos tienen los testimonios más extensos, las cronologías más extensas, y son los que más brindan información sobre estos seres, como ya checamos en el episodio de los nagas en la India. También los chinos, que son culturas antiquísimas, la cultura hindú, la cultura china. Son culturas antiquísimas que tienen varios miles de años de antigüedad, y ellos, pues al ser culturas más antiguas, dan muchísima información sobre estos seres reptil, ¿no? Incluso los chinos diciendo que sus primeros emperadores, sus primeras dinastías, descendían directamente de unos seres que ellos llamaban la gente dragón, que eran dragones chinos que podían pues como convertirse en humanos o algo así. Está muy interesante, porque tenemos estos relatos que checamos en el primer capítulo sobre Sumeria, Babilonia, todos estos que fueron los primeros territorios en los que surgieron civilizaciones humanas hace muchos miles de años, varios miles de años antes de Cristo. Y ahí pues tristemente estábamos checando que los primeros relatos sobre reptilianos datan de la prehistoria, porque no había escritura todavía. Los seres humanos no sabían ni escribir ni hablar, y sin embargo ya estaban dejando los primeros vestigios sobre seres reptiles. Y digo, no sé qué tan probable sea, habría que preguntarle a algún historiador, a algún arqueólogo, no sé qué tan probable sea que un ser humano que no sabía ni escribir ni hablar pudiera pues formular la imagen de un dios en su mente, porque seguramente la historia oficial dirá, bueno, estas estatuillas son representaciones de dioses, de deidades, estas estatuillas de reptilianos que han encontrado en lo que hoy es Babilonia, en lo que fue Babilonia, que hoy es Irak. Un historiador dirá, bueno, es que es la representación de dioses. Pero yo me pregunto, ¿qué tan probable es que una persona que no sabe ni hablar ni escribir imagine a un dios con forma de reptil? Aparte de reptiles mamíferos, porque vemos que estaban amamantando bebés reptiles las estatuillas, que habían tanto reptiles machos como hembras, hombres o mujeres, ¿no? O sea, sí se ve la diferencia entre
en estas estatuillas del reptil macho y el reptil hembra, porque las hembras tenían pechos, cosa que los reptiles no tienen porque no son mamíferos, ¿no? Entonces está muy interesante. Tristemente no sabemos, y es lo curioso de este mundo, es que es antiquísimo y el ser humano piensa que conforme seguimos avanzando, más sabemos gracias a los avances tecnológicos, pero no es así. Hay muchas cosas, de hecho hay un episodio que seguramente habrán visto esta semana, espero, de que el hecho de que la gente dé por sentado que las pirámides de Egipto fueron hechas para ser tumbas de faraones, eso es una hipótesis y la gente lo ha tomado como algo real. O sea, eso fue algo que hipotetizó un historiador en el siglo, no recuerdo, hace 150 años, o sea, en el siglo XIX, siglo XX, que cuando encontraron las pirámides, algún arqueólogo europeo dijo, yo creo que las pirámides eran tumbas para faraones, pero realmente nunca han encontrado un faraón, una tumba de un faraón en el interior de una pirámide en Egipto, nunca. Sin embargo, él dijo, yo creo, y ese yo creo que dijo ese historiador sin pruebas ni nada, fue tomado por realidad por la gente. Hasta hoy en día muchas personas piensan, muchos historiadores piensan y afirman que es real que las pirámides de Egipto son pues mausoleos, cuando no es así, no hay una prueba. Fue una hipótesis, ni siquiera una teoría. Recordemos, teoría tiene fundamentos científicos, la hipótesis no. La hipótesis es una deducción, así al aire. Y eso es una deducción. Entonces los seres humanos no sabemos nada sobre el mundo. Hoy espero que esta semana hayan salido 2 episodios, que uno es ese, espero haber encontrado información suficiente. Saben que lo primero que grabo es el podcast en domingo, entonces aún no he escrito los guiones, pero 2 de los temas de los que espero haya hablado esta semana es de eso de las pirámides, de una cultura de la que los egipcios hablaban, que habían habitado ahí en Egipto antes que ellos, probablemente los constructores de las pirámides, y además de pues un texto que surgió en Medio Oriente, que se dio a conocer hace poco, que afirma que Dios no era hijo de Dios, que era un simple profeta, o sea, que no era ningún hijo de Dios, no era ningún ser divino, era un hombre común y corriente, y eso cambiaría la historia del mundo, literalmente, ¿no? Borraría o modificaría muchísimo sobre la religión católica y cristiana, que el cristianismo es la religión más practicada en todo el mundo. Así que sí estamos descubriendo que no sabemos una mierda sobre nuestro mundo y sobre lo que pasó antes de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, existieron estos seres reptiles, humanoides, antes que nosotros. No lo sabemos, pero puede ser. Porque si un ser humano que no sabía ni hablar ni escribir, no sabía construir, si no tenía conceptos de arquitectura, de todo lo que es concreto, todo lo que puedes tocar y hacer realmente, mucho menos podría idear una religión, mucho menos podría imaginar la imagen, valga la expresión, de un dios de aspecto reptil. Entonces quizá estas estatuillas reptiles que encontraron en Babilonia y Mesopotamia hace poco tiempo, a inicios de este siglo, de hecho en 2009 creo que encontraron las estatuillas, es muy probable que no haya sido ninguna representación de un dios, sino que en efecto hayan sido seres que estos primeros homínidos, estos primeros hombres ya casi civilizados, vieron y les impresionó tanto su aspecto reptil, de reptiles altísimos, muy fornidos, que los representaron en estatuillas, y durante muchos miles de años esas estatuillas estuvieron bajo tierra en unas ruinas en Medio Oriente, y las encontraron hace poco, relativamente, en 2009, 2010, una cosa así. Entonces, ahí pues tristemente no tenemos un vestigio escrito de qué son o qué eran estas representaciones de reptiles, pero a partir de ahí hemos ido avanzando, y gracias a que la India y China son culturas ya pues sí muy antiguas, pero que ya contaban con escritura y de las culturas más avanzadas del mundo antiguo, pues sí tenemos muchos vestigios escritos sobre estos reptiloides. Ya vimos que en Oriente, en África, en Medio Oriente hay muchos vestigios, tanto materiales como escritos, y los estuvimos revisando en episodios anteriores. Ahora brincamos hacia este lado del mundo, hacia América, y vamos a hablar vamos a escuchar esta cápsula sobre la gente hormiga, de la que hablaban los indígenas Hopi, y vamos a ver que tienen mucha similitud, tanto con estos seres de los que hablaban los egipcios, y también con los famosos Anunnaki, de los que hablaban ya en Sumeria, una vez que ya se había civilizado la humanidad, tras la llegada de Oannes, este hombre pez que emergió del agua, que también entra dentro de la categoría de reptilianos. Como ven, estos seres sí ya estaban en el mundo y algo le enseñaron a los seres humanos. Vamos a escuchar esta cápsula sobre los Hopi. Una de las tribus de nativos americanos que vivían en lo que hoy es territorio estadounidense se hacían llamar Optu-Shi-Un-Mu, que significa gente pacífica. Para abreviar, hoy les diremos los Hopi.
La historia de este pueblo se remonta a varios miles de años atrás, lo que lo convierte no solo en una de las sociedades más antiguas de nuestro continente americano, sino también del mundo. Quizá no eran tan antiguos como los sumerios o los babilonios, pero sí son tan antiguos como algunos pueblos africanos. Algo muy particular referente a las deidades y creencias de este pueblo americano es que sus dioses no vivían en el cielo, ni en el cosmos, ni en otra dimensión, como ocurría con muchas de las civilizaciones de la antigüedad e incluso algunas que hasta la fecha son predicadas. En cambio, los Hopi decían que sus dioses habitaban en el centro de la tierra, debajo del suelo por el que ellos, los humanos, caminaban a diario. Eso, amigos, resulta interesante porque simplemente vamos a comparar a los Hopi con los aztecas, los Hopi son mucho más antiguos que el pueblo azteca, cabe aclarar, ¿ok? Los aztecas ya fueron de los pueblos más modernos de América precolombina, prehispánica. Recuerden, todo esto está ocurriendo varios miles de años. Esto que estamos viendo hoy en este episodio ocurre varios miles de años antes de que lleguen los españoles y los ingleses a América, ¿ok? Entonces, vamos a compararlo con los aztecas. Los aztecas, por ejemplo, hablaban del universo vertical y el universo horizontal. Los aztecas y los pueblos precolombinos en general tenían una visión de una cosmogonía muy compleja, mucho más compleja que la mitología cristiana y católica, porque la mitología cristiana y católica ha sido deformada muchísimo con el pasar de los años. Y está esto de que Diosito vive en el cielo y el diablo en el infierno que está bajo tierra, y no es así. O sea, eso es algo muy básico, está muy simplificado. Quizá en algún momento la cosmogonía cristiana era más compleja, pero con el afán de que la gente lo entendiera mejor en los territorios que iban conquistando los europeos, fueron modificándolo hasta que se hizo algo en extremo simplista. Pero la mitología de los aztecas, por ejemplo, la cosmogonía de los aztecas, hablaba del universo horizontal. El universo horizontal era el plano físico. ¿Por qué era horizontal? Porque era plano. Y en el plano horizontal únicamente habitaban los seres mortales, los humanos y los animales. ¿Y cómo nos podemos desplazar? A excepción de las aves, ¿cómo nos podemos desplazar sobre el terreno? Los hombres, los humanos y los animales. Hacia adelante, hacia atrás y inclinado en el terreno, pero no nos podemos mover hacia arriba ni podemos descender. Ahorita sí, con los aviones y con un taladro gigante podemos excavar bajo tierra, pero en tiempo de los aztecas, si no hubiera tecnología, ¿cómo nos moveríamos los seres mortales en el terreno? Hacia adelante y hacia atrás, nada más. No podríamos ni ascender ni descender bajo tierra. Por eso era conocido como el universo vertical. Y el universo horizontal del que hablaban los aztecas no era ir al cielo y al centro de la tierra. No, eso es algo muy simplista, algo incluso infantil, ¿no? Me acuerdo que yo de niño, cuando todavía creía en Dios, en mi inocencia de niño, yo decía que cuando llovía era porque Dios estaba orinando. O sea, me acuerdo, en mi inocencia de niño, a los 4 o 5 años, yo decía eso. Es que Dios está orinando, por eso está lloviendo. O cuando era un relámpago, yo decía, un poco, y sonará gracioso, incluso y algunos quizás se ofenderán, pero era lo que yo pensaba de niño, como en la película de Ted. Cuando había un relámpago, yo decía, es que Dios se tiró un pedo. O sea, de verdad yo decía eso, a los 4 o 5 años. Porque eso te enseñan. En el catolicismo, eso te enseñan, ¿no? De que está en el cielo, ahí, o sea, como en las nubes, literal. Y no es así. O sea, en caso de que existiera una fuerza divina, no habitaría aquí en la tierra. Y el cielo sigue siendo la tierra, el planeta Tierra. Habitaría en otro lado, en otra dimensión, en otro lugar. Y es justamente lo que hablaban los aztecas. El universo horizontal no era el cielo y el infierno, era otra dimensión a la que se podía acceder. Hacia arriba, en la parte superior del universo horizontal, habitaban los dioses. Y en el universo, y en la parte inferior del universo vertical, era el Mictlán, el inframundo, el mundo de los muertos. Que ojo, el inframundo no es el infierno. Tristemente, por la visión ya deformada y en mi opinión errónea del cristianismo y del catolicismo, cuando alguien menciona la palabra inframundo dentro del contexto católico, dices, es que el inframundo es el infierno, es donde está Satanás y el diablo y los demonios y la fregada. Y no, para los pueblos precolombinos prehispánicos, e incluso para pueblos en la otra parte del mundo, en Oriente, en Medio Oriente, el inframundo no era algo malo, era el mundo de los muertos, a donde íbamos nosotros, los seres humanos, cuando moríamos, nuestro espíritu.
y los dioses estaban en la parte superior, porque nosotros no somos dioses, ni podíamos llegar con los dioses, como afirma el cristianismo, que ya nos lo ha dicho muchas veces Daniel Castillo, un estudioso de la Biblia, para nada ortodoxo. Nosotros, según lo que dice el catolicismo, las almas de los seres humanos no van a ir con Dios cuando mueran, van a ir a otro lado. Daniel nos lo ha dicho muchas veces, no van a ir con Dios. Entonces, pues esto está muy curioso, ¿no? Pero vaya, a eso me refiero, que los pueblos, los aztecas, los mayas, con el Xibalba y muchos otros pueblos precolombinos veían o creían que sus dioses habitaban en otro mundo, en otra dimensión. Llámese Mictlán, llámese Xibalba, llámese como sea. Pero los Hopi, ellos decían que sus dioses no vivían en otra dimensión y en otro mundo, vivían aquí, en la tierra, bajo tierra. O sea, eran físicos sus dioses, eran seres físicos, no eran entidades como creían los aztecas o muchos otros pueblos prehispánicos. Vivían aquí, en la tierra, bajo el suelo. Eso está muy interesante. Y ahorita van a ver por qué. Porque quizá estos, como les digo siempre, los dioses no existen y nunca han existido. Han sido seres de otro lugar, quizá de otras dimensiones. Estos definitivamente venían de otro mundo, esta gente hormiga, pero eran seres físicos y tenían contacto con los Hopi, uno de los pueblos más antiguos de América. Sigamos escuchando qué decían de estos seres. Algo en lo que sí se parecen las creencias de los Hopi a la de otras partes del mundo e incluso a la de los católicos y cristianos actuales, es que según este pueblo indígena, algún día sus dioses regresarían y volverían a convivir con los humanos en la tierra. Es también interesante porque se me olvidó meterlo en la cronología, lo podemos checar la próxima semana, de un relato de aquí de América que yo estoy usando para una novela como inspiración, de un pueblo que se llamaban los Anasazi, que no eran personas, eran seres extraños. Creo que también los Hopi eran los que hablaban de ellos, o un pueblo descendiente de los Hopi, no recuerdo bien ahí. Y ellos decían que los Anasazi vivían pues como bajo tierra, pero que un día iban a retomar la superficie y nos la iban a quitar a nosotros, porque era de ellos y nosotros se las quitamos. No eran demonios, no eran espíritus malignos, eran seres físicos. Y curiosamente, en donde este pueblo decían que vivían los Anasazi, los historiadores encontraron hace poco unas como ciudades, pero es que no eran ciudades. Ya hice ese capítulo, lo vamos a checar aquí en el podcast, en el próximo episodio seguramente. Eran como túneles, hagan de cuenta que como colonias de hormigas, pero sí con construcciones. Y ahí era donde vivían los Anasazi supuestamente. Obviamente no se encontraron cuerpos, y es otra cosa interesante, que cuando encontraron estas ruinas, los arqueólogos en este territorio, creo que de Arizona, no encontraron cuerpos ni restos humanos. Era la ciudad, como una ciudad abandonada, bajo tierra, muy interesante. O sea, como en el corazón de un risco o algo así. Entonces puede ser que los Anasazi y los Hopi eran lo mismo, pero la diferencia era que los Anasazi eran vistos como seres malos, que le tenían rencor a los seres humanos y que habían prometido un día regresar del centro de la tierra o del subterráneo y recuperar la superficie, quitárselas a los seres humanos. Pero los Hopi veían a la gente hormiga como seres benévolos, seres que, de nuevo, al igual que todos los relatos que revisamos anteriormente, brindaron conocimientos a los seres humanos. Quizá esta gente hormiga, y ahorita lo voy a decir, son los mismos vigilantes que se mencionan en la Biblia católica y en muchas otras mitologías y religiones del mundo antiguo. Vamos a seguir escuchando. Según los vestigios dejados por el pueblo de los Hopi, este pueblo siempre se jactó, muy orgulloso, de que su manera de vivir y su manera de actuar siempre estuvo apegada a las enseñanzas que les dejaron sus dioses, los cuales vivían bajo tierra. Estos dioses dejaron enseñanzas a los humanos. ¿Te suena familiar esta afirmación? Pues, si viste mis episodios sobre los Anunnaki, sobre los Nagas y sobre los vigilantes que aparecen en el libro de Enoch, el cual fue sacado de la Biblia en casi todo el mundo por la misma iglesia cristiana, seguramente sí te suene familiar. Tanto los sumerios con sus Anunnaki, los hinduistas con sus seres semiserpentinos, los Nagas, y los antiguos pueblos de Medio Oriente con sus vigilantes en el libro de Enoch de la Biblia, mencionan a seres superiores que llegaron a la tierra y les enseñaron desde agricultura hasta ciencia y magia a nuestros antepasados. Una vez habiéndoles dado conocimiento al ser humano, los Anunnaki volvieron a las estrellas.
Los nagas regresaron a sus ciudades subterráneas para no volver a salir, y en el caso de los vigilantes, Dios se enfureció con ellos por darles el conocimiento absoluto a los humanos, y por ello los encerró bajo tierra. Muchos creen que en la Antártida, según algunas interpretaciones de este texto apócrifo de la Biblia. ¿Será que todos estos seres, los Anunnaki, los nagas y los vigilantes, eran los mismos que la gente hormiga de los Hopi? Porque hay textos que dicen que algunos de los Anunnaki se ocultaron bajo tierra, utilizando el Arca de la Alianza para cavar ciudades bajo tierra. Y si los nagas y los vigilantes se ocultaron bajo tierra, ya sea por designio divino o por voluntad propia, parece ser que la respuesta que le da vueltas en la cabeza a más de uno, y esta es: hay vida en otros planetas, yace frente a nuestras narices, o mejor dicho, bajo nuestros pies. Eso está muy interesante, amigos, y es que yo me pregunto una vez más, ¿qué tan probable es que todos los pueblos antiguos que hemos revisado en este documental hasta ahora cuenten la misma historia, aunque no tengan conexión? Porque yo les he dicho muchas veces, por ejemplo, que el mito del Nahual y el mito del Skinwalker se parezcan es muy probable, porque los dos datan más o menos de la misma época. Los aztecas, recuerden, no eran de aquí, de lo que hoy es Ciudad de México, no eran de Tenochtitlán, ellos venían de otra tierra que nunca ha sido descubierta por los historiadores, que se llamaba Aztlán. Los historiadores dicen que era una tierra que ellos inventaron. Yo creo que eso es una tontería. Debió haber existido, pero no la han encontrado. Y por lo que vimos en algún episodio, yo, sin ser ningún experto en historia ni nada, yo creo que Aztlán estaba en algún lugar de lo que hoy es California, del estado de California, más o menos por ahí. Entonces, si el mito este de los Skinwalkers viene de los Navajo, y los Navajo habitaban en lo que hoy es Nuevo México, Arizona y demás, pues son territorios muy cercanos. Quizá incluso los aztecas, el pueblo azteca que llegó a lo que hoy es Ciudad de México, entonces Tenochtitlán, quizá eran descendientes de los Navajo. O sea, puede ser. O sea, sí, y son contemporáneos, son del mismo continente, de un territorio muy cercano. Sí puede ser. Tiene sentido que el mito del Nahual se parezca mucho al mito de los Skinwalkers, es prácticamente lo mismo. Ahí sí puede ser que se lo hayan copiado, o que se hayan inspirado, o que, te digo, sean descendientes, sí. Pero que los Hopi, que eran de aquí de América, ahorita vamos a ver de qué zona exactamente, le hayan copiado a los sumerios, no tiene nada de sentido, porque los Hopi, si bien eran antiguos, eran miles de años posteriores a los sumerios, y aparte los sumerios estaban del otro lado del mundo, en lo que hoy es Irak, y estos cuates, los Hopi, vivían en lo que hoy es California, si no me equivoco. Ahorita vamos a ver bien el territorio en el que vivían, pero estaban aquí en América, muchos miles de años después de los sumerios, y la historia es la misma. La historia de la gente hormiga es la misma de los nagas de la India, que igual no tuvieron nunca encuentros en el mundo antiguo, los Hopi y los hindúes. Entonces, ¿qué tan probable es que lo copiaran? Igual lo de los vigilantes. Lo único que no coincide es el aspecto físico, porque los Anunnaki eran representados como gigantes, como seres humanos, pero gigantes, por los sumerios. Los nagas, ya checamos, eran gente serpiente, gente que tenían características reptiles y en vez de piernas tenían colas de serpiente. Y los vigilantes, en la Biblia, nunca se describe su aspecto físico. Entonces ahí podría quedar un poco ambiguo. Pero es lo único que no coincide. Todo lo demás es la misma historia. Seres que no son humanos, que vienen de algún otro sitio y que por alguna razón, depende, eso sí es lo que cambia, en todos los mitos se van bajo tierra. En el caso de la Biblia cristiana, Dios los manda encerrar bajo tierra. Eso se menciona en el libro de Enoch, un libro que la misma iglesia sacó de la Biblia, porque en el libro de Enoch, Enoch es el único personaje humano dentro de la mitología cristiana o católica que se convierte en un ángel. Es el único. Por eso la iglesia saca el libro de Enoch de la Biblia. Solamente es considerado canónico en Etiopía, que es de donde encontraron el libro. Entonces, en el caso de los vigilantes, Dios los encierra bajo tierra por haber brindado conocimiento a los humanos y por haber procreado con las mujeres humanas. En el caso de los nagas, ellos mismos deciden irse a ocultar bajo tierra y construir ahí ciudades mucho más avanzadas que las de los humanos. Y en el caso de los Anunnaki, también huyen a ocultarse bajo tierra. Ahí es un poco más ambiguo. Hay quien dice que por el diluvio, hay quien dice que por otra causa, pero se van a ocultar bajo tierra. En todas ocurre lo mismo, y todas son culturas de distintos tiempos, de distintos periodos temporales. Eso es lo interesante. Entonces, ¿serán los mismos seres? Vamos a seguir escuchando sobre esta gente hormiga.
¿Será que para comprobar si hay vida extraterrestre o no, tendríamos que dejar de ver al cielo y más bien comenzar a ver debajo nuestro? ¿O será que los nagas, los Anunnaki, los vigilantes y la gente hormiga son seres terrestres, solo que mucho más antiguos que el ser humano y por eso eran más sabios que nosotros y por ende una suerte de mentores en todas las leyendas que se les mencionan? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Regresando al tema de la gente hormiga, que era como los Hopi se referían a sus deidades que habitaban bajo tierra, se han encontrado algunos petroglifos cerca de Mission Novi, en Arizona, en donde se representaron a estos dioses con una especie de antena sobre su cabeza. Esto hace perfecto sentido con el apodo que los mismos Hopi les pusieron de gente hormiga, aunque lo más seguro era que la atribución de este título se debiera más bien a que los seres vivían bajo tierra y de manera muy organizada, como una comuna de hormigas. De nuevo, hay todo este rollo de que era una civilización avanzada, organizada, viviendo bajo tierra, es exactamente lo mismo que contaban los hindúes de los nagas. Por eso les decían gente hormiga, a lo mejor no por su aspecto físico, sino porque vivían bajo tierra como hormigas, en una civilización organizada y avanzada. Por lo demás, la gente hormiga era representada con forma humanoide, aunque de una estatura poco común. Eso sí vale la pena aclararlo, pues aunque los hábitats, el destino y la forma de actuar de la gente hormiga, de los Anunnaki, de los nagas y de los vigilantes coinciden, los aspectos físicos de todos estos seres no coinciden para nada entre sí. Quizá los más parecidos eran los de la gente hormiga y los vigilantes, pero esto no es seguro a ciencia cierta, pues poco se habla sobre el aspecto físico de los vigilantes en el libro de Enoch. Y como te mencioné antes, los Hopi creen que sus dioses, la gente hormiga, creadores de la humanidad, regresarán a la tierra, es decir, a la superficie de esta, algún día, para convivir con los seres humanos como lo llegaron a hacer en algún momento de la antigüedad. ¿A qué se deberá que todos los dioses, tanto antiguos como modernos, prometieron regresar, según los relatos, con los humanos en algún punto de la historia? Han pasado miles de años desde esta promesa y aún así ninguno de esos dioses ha regresado. ¿O sí? ¿Será que en algún momento un ser extraterrestre todopoderoso llegue a la Tierra, aunque no sea recordado ya por nadie? Eso también está muy interesante, eso de que en la mayoría de religiones, tanto antiguas como modernas, se dice que el dios o los dioses volverán a la tierra. Eso está muy interesante porque aparte lo que digo aquí está también curioso. ¿Qué tal que regresa uno de estos dioses, que yo creo que no serían dioses sino un ser extraterrestre? ¿Qué tal que regresan, pero ya nadie los conoce porque los pueblos con los que ellos convivieron ya no existen? Ya el mundo es otro. Entonces, ¿qué tal que llegan y dicen, soy tal dios? Y ya esa cultura que creía en ese dios, entre comillas, ya no existe. ¿Qué va a pasar? Eso estaría muy interesante y quizá pase pronto. Pero sigamos escuchando. Ahondemos un poco en la mitología Hopi y sus dioses. Según esta mitología, al principio de los tiempos, Taiowa, el creador, creó a Xotucang, su sobrino, y le encomendó a este crear 9 mundos. Uno para él mismo, uno para Taiowa, y los 7 restantes serían el hogar de los seres que este dios crearía. Curioso que, al igual que los vikingos, los Hopi creían que había 9 mundos o 9 reinos. Y está de más mencionarte que los Hopi y los vikingos jamás tuvieron contacto entre sí. Llamados Tokpela, Tokpa y Cuscursa, respectivamente, ya estaban habitados, pero fueron más tarde destruidos a causa de la corrupción y la maldad de los hombres que en esos mundos habitaban. Los Hopi transmitieron que al final de cada ciclo, es decir, a cada fin del mundo, está marcado el regreso de los dioses y el acercamiento de un nuevo mundo, de un nuevo amanecer, a un nuevo pueblo. Y este a su vez es anunciado por la aparición de la estrella azul Kachina, el signo del día de la purificación, el cual recibe este nombre debido a que en este día se destruye el viejo mundo y comienza uno nuevo. Algo así como el Ragnarok. No es el mundo el que se destruye, sino la gente que lo habita.
La vida es eliminada por completo, según las narraciones de los Hopi, y un nuevo pueblo, una nueva raza de seres humanos deben poblar el mundo desde cero. Y obviamente, cada vez que esto ocurre, los seres humanos nuevos no tienen recuerdo o siquiera saben que hubo vida en el planeta antes que ellos. Eso resulta bastante aterrador, ¿no lo crees? Pues está por ponerse aún peor. Una vez más, estos Hopi hablan de este fin del mundo, que no es que el mundo se vaya a acabar o se vaya a destruir o vaya a explotar, simplemente nuestra civilización humana va a dejar de existir, como se menciona en muchísimos mitos creacionistas de todo el mundo, de América, de África, de Europa, de Asia. Se habla de lo mismo. Los vikingos tenían el Ragnarok, que quizás es el mito creacionista más famoso que menciona esto, que el mundo se resetea, se reinicia, la vida más bien, no el mundo, la vida, y las civilizaciones que surgen después de ese apocalipsis, de ese Ragnarok, de ese fin del mundo, no saben ni siquiera que hubo civilizaciones antes que ellos. Literalmente es empezar de cero. Y aquí lo interesante que mencionan los Hopi es que una vez que termine nuestro mundo, nuestro mundo, que sería el mismo del de los Hopi, esta era, digamos, van a volver estos dioses, ¿no? Estos seres extraterrestres, de otro planeta, de otra dimensión, no lo sabemos, pero de que van a venir según los Hopi. Eso pues sí, también tiene mucha similitud incluso con el cristianismo, que dice que Dios volverá el día del juicio final y todo esto. Eso está súper interesante porque es la misma historia, exactamente. Y esto de la estrella azul cachina, que va a ser como la señal de que nuestro mundo se va a terminar. Ahí todavía no había hecho el episodio, pero después hice el episodio sobre los cachinas, que eran estos seres que no eran dioses como tal, eran como pues el equivalente a los arcángeles del catolicismo. Los cachinas eran seres que se veían como humanos, pero que estaban entre los dioses y entre los humanos y podían viajar entre dimensiones. A veces vivían ocultos entre nosotros, pero sí tenían habilidades especiales, cosas que los humanos no podían hacer, y a veces tenían hijos con las mujeres humanas. Estos cachinas que eran como deidades menores. Entonces está muy interesante todo esto. Probablemente el fin de nuestro mundo está por llegar y nosotros vamos a dejar de existir y la vida se reseteará, empezará de nuevo, y nadie de esos descendientes que poblen la tierra de nuevo no van a saber ni siquiera que nosotros existimos, que probablemente a nosotros ya nos ocurrió con algunas civilizaciones que consideramos mitológicas, como la Atlántida, por ejemplo. La Atlántida, Lemuria, probablemente fueron civilizaciones del mundo anterior que se terminó. Algunos vestigios quedaron y algunos sabemos o creemos que es real que existieron, y muchos otros dirán que son leyendas e historias inventadas. Quizá eso pase con nosotros pronto. Llegará una civilización dentro de muchos miles de años que no crea siquiera que nosotros existimos. Eso es lo aterrador, pero también lo interesante de este planeta, porque lo decían los primeros pueblos del mundo, así que quizás sí ocurra. Cada vez que uno de los mundos es destruido, los fieles Hopi son llevados y conducidos por las deidades a ciudades subterráneas para escapar de la destrucción. Algo así como el Arca de Noé, pero subterránea y dirigida por los mismos dioses. En cualquier destrucción cíclica, los hombres hormigas son cruciales para la supervivencia de unos cuantos hombres. Esto es tenebrosamente similar a una historia contada por los indígenas de una región del Amazonas a exploradores europeos apenas en el siglo XVIII. Según estos indígenas, había una cueva en medio de la selva que estaba conectada a una ciudad subterránea de la que salían unos gigantes. Estos gigantes eran amigos de los indígenas, según lo que relataron, y los invitaban a su ciudad en ciertos periodos del año. Una ciudad subterránea. No obstante, cuando uno de los indígenas quiso revelar la entrada de la cueva a los exploradores europeos, los gigantes decidieron que bloquearían la entrada para siempre, pero antes de hacerlo, invitaron a los indígenas que así lo desearan a que fueran a vivir con ellos a su ciudad subterránea, pero ya jamás podrían volver a salir a la superficie. Pues, te repito, la entrada de la cueva sería bloqueada para que no entraran los europeos. Muchos de los habitantes de la tribu, según el relato, sí se fueron a vivir con los gigantes a esta ciudad subterránea debajo del Amazonas.
Los europeos, claro, no hallaron la dichosa cueva, incluso cuando uno de los indígenas se la mostró, así que no creyeron el relato. Lo que sí se les hizo curioso fue que parecía que faltaban muchos miembros de la tribu, como si se acabaran de marchar, pues el grupo parecía estar incompleto. ¿Será que en efecto hay una ciudad subterránea debajo del Amazonas habitada por gigantes? Te hablé de esta historia en el episodio sobre la Tierra Hueca. Te dejo la etiqueta por aquí para que vayas a verlo después de que termine este episodio. Volviendo al relato de la gente hormiga de los Hopi, estos decían que el primer mundo destruido por los dioses, llamado Tokpela, fue destruido por un incendio de proporciones globales. Quizás se trataría de ser más que una leyenda, de algún tipo de vulcanismo masivo o del impacto de un asteroide. Incluso podría tratarse de la expulsión de una catastrófica masa coronal del Sol. Recuerda que este fin del mundo no era que destruyeran un mundo, sino que más bien estos dioses creadores de los Hopi destruían la vida en la Tierra, y lo hicieron según las leyendas en 3 ocasiones diferentes, o sea que hubo 3 civilizaciones globales antes que nosotros, según los indígenas Hopi. El segundo mundo, el Tokpa, pereció ante el frío. Los Hopi hablaban de 3 civilizaciones, los mayas hablaban creo que de 4, de diferentes versiones del hombre, que también eran destruidas por cataclismos supuestamente enviadas por los dioses. Yo creo que no eran enviados por los dioses, yo creo que eran desastres naturales que terminaban con estas formas de vida. Pero también los mayas en el Popol Vuh hablan de una de estas civilizaciones que fallecen, que se extinguen por un incendio global, otros que mueren por una inundación global. De nuevo, el diluvio universal se menciona no en la Biblia, sino en muchos otros relatos anteriores a la Biblia de todo el mundo. El Popol Vuh habla también de esta inundación mundial global que destruye pues a ese mundo, digamos, a esas civilizaciones que vivían ahí, etcétera, etcétera. Entonces los Hopi también dejaron registrado que antes de ellos, antes de nuestra cultura, digamos, porque nosotros pertenecemos a esa misma era, porque en ese mundo en el que vivían los Hopi no ha terminado, es el mismo en el que vivimos nosotros, pero los Hopi hablan en sus textos que antes de ellos ya había habido otras 2 civilizaciones globales, 2 mundos diferentes, por así decirlo, habitando en el planeta. Eso está súper interesante. Pareciera ser que este segundo mundo fue víctima de una edad glacial tan extrema que aniquiló cada forma de vida en este planeta, lo que llevó a su total extinción por segunda ocasión. En el transcurso de estos 2 cataclismos globales, los miembros virtuosos de la tribu Hopi, que esta civilización, porque de nuevo, podrían ser solamente leyendas, historias que los Hopi inventaron. Podría ser que algo tuviera que ver esta primera población global de la que hablan los Hopi, que son destruidos por un incendio mundial, un incendio global, podría tener algo que ver con el asteroide que cayó con los dinosaurios, no lo sabemos. Puede ser que haya sido algo completamente separado, algo completamente independiente de lo de los dinosaurios. Luego, esta segunda civilización global que se extingue por una glaciación mundial, podría ser que es una civilización que desapareció por completo con la primera edad glacial del planeta Tierra. Que sí existe, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, de ahí también hay vida que surge y demás, y con el deshielo, es que mucha gente habla que con ese deshielo ocasionó pues el famoso diluvio universal. Todos estos hielos que surgieron se derritieron y llevaron bajo agua, bajo el mar, muchas civilizaciones y muchas culturas, extinguiendo pueblos completos. Vean cómo sí podrían conectar estas leyendas de los Hopi, sí conectan, quizá no al 100%, pero a un 80-90% conectan con los datos que conocemos de nuestro planeta, datos reales. Entonces estas leyendas algo tienen de verdad. ¿Quiénes eran estas civilizaciones que existieron antes que nosotros? No lo sabemos, pero pues sí como que conecta mucho con los datos que conocemos del planeta Tierra. Está raro. Fueron guiados durante el día por una nube de forma extraña y estrellas en movimiento por la noche, conduciéndolos hacia la presencia de un hombre hormiga llamado Anu Sinom.
La criatura entonces escoltó a los Hopi sobrevivientes a las cuevas subterráneas en donde este ser y los suyos vivían, en donde se les ofreció refugio y sustento a esos pocos hombres sobrevivientes de ese segundo Armagedón que hubo en el planeta Tierra. Aquí hagamos una pausa, porque pareciera ser que el vehículo en el que viajaron los Hopi hacia el hogar de este hombre hormiga era nada más y nada menos que una nave. Incluso en la Biblia y en otros textos religiosos del mundo se habla de seres y personajes que viajan a bordo de nubes. Esto podría no ser que viajaban como Goku en una nube voladora, sino que las llamadas nubes a las que se referían nuestros ancestros en estos textos era más bien la estela de humo que un sistema de propulsión dejaría detrás al volar o al desplazarse. Es decir, que funcionaba por medio de un motor a propulsión. Los Hopi también hablaban de que por la noche viajaban rodeados de, y cito, estrellas en movimiento. Esto es fácil de deducir. No eran estrellas en movimiento, sino las luces de la nave en la que estaban viajando, las cuales están presentes en los ovnis que son avistados hasta la actualidad. Luces que destellan con una potencia sin igual, que a veces producen sonidos extraños y que incluso, según algunos testigos, irradian un calor insoportable que incluso puede llegar a quemar la piel, como el mismo sol. En la leyenda de los Hopi, los seres hormigas son descritos como generosos, trabajadores, dispuestos a proporcionar alimentos a los Hopi, así como enseñarles métodos de conservación de los alimentos. Aquí podemos ver que la forma de actuar de estos seres coincide con la de los nagas, que eran buenos, según los hinduistas, pues recuerda que algunos nagas eran malvados, según los relatos de estas personas. Y también son muy parecidos al actuar y a la personalidad de los vigilantes de la Biblia. No obstante, difiere con el modo de actuar de los Anunnaki, pues estos eran dioses despiadados que veían a los seres humanos con indiferencia. Para los Anunnaki, los hombres eran poco menos que animales, según lo que se dice en las tablillas sumerias. Curiosamente, en contraposición a esto, habrás notado que el nombre del rey o del líder de los seres hormiga era Anu Sinom, muy parecido al nombre del líder de los Anunnaki, el cual era Anu. Y aún más curioso que dentro de la lengua de los Hopi existía el vocablo Naki, que significa amigo. Si uno mezcla el nombre de este ser hormiga, Anu, con el vocablo Naki, se crea el término amigo de las hormigas, Anunnaki, siendo en este lenguaje de los Hopi dos palabras y no una, como en el idioma de los sumerios. ¿Será esto una enorme coincidencia? ¿O en efecto, estos seres hormiga de América eran los mismos seres que habían visitado a los sumerios en Medio Oriente algunos siglos atrás? A ver, aquí amigos, ya casi nos vamos al primer corte, pero necesito hacer una pausa porque hay dos elementos muy interesantes en esto. Primero que nada, esto que es prácticamente el relato, la crónica de un contacto extraterrestre con este grupo selecto de hombres Hopi, que al igual que el mismo Moisés en la Biblia, los Hopi eligieron para salvarlos de este segundo fin del mundo, de este segundo Armagedón. Esta civilización desaparece y la gente hormiga, o los dioses, o como quieras verlo, seleccionan a un grupo muy pequeño de esta gente y son guiados durante el día por, citando lo que estoy diciendo en la cápsula, una nube de forma extraña, que probablemente no era una nube, sino, como te digo aquí, una nave o algo que había en el cielo que estos hombres primitivos veían como una nube, pero era quizá una nave, un vehículo o algo así, o un ser, también podría ser un ser gigante volador, no lo sabemos, pero no era una nube, porque iba guiando a los indígenas, a este grupo selecto de los Hopi, como se describe también en la Biblia, que la estrella de Belén fue guiando a los Reyes Magos a donde nació Jesús, ¿no? O sea, una similitud ahí que de nuevo no hay manera que se pudieran copiar uno a otro. Y por las noches de nuevo, como dice esta historia de los Reyes Magos, lo que guía a este grupo selecto de hombres que fueron elegidos para sobrevivir al Armagedón, los guían estrellas en movimiento, que tal vez no eran estrellas, eran naves, y en la noche
pues sus luces brillaban en el cielo como estrellas. Los llevan a este territorio subterráneo y ahí sobreviven. Cuando termina todo el desmadre, los dejan salir y ellos son los que inician de nuevo con la civilización, con el pueblo de los Hopi en este nuevo mundo que surge tras la destrucción del mundo anterior, de todo lo que ellos conocían. Entonces estos sabios seleccionados por los dioses, ellos sí pertenecían a ese mundo anterior y son ellos los que tras iniciar una nueva civilización en este mundo que empieza de cero, les cuentan las historias a sus descendientes. Estos descendientes serían nuestros ancestros, los Hopi, y por eso ellos comparten este relato de sus ancestros que pertenecieron al mundo anterior, a una civilización que fue destruida por completo y que fueron salvados ellos en específico por esta gente hormiga, ¿no? Y lo curioso es esto, podría ser una coincidencia que este dios se llamaba Anu Sinnom. Bueno, este hombre hormiga se llamaba Anu Sinnom y era el mismo nombre que recibe el dios principal, el rey de los Anunnaki, Anu, ¿no? Que son dos idiomas completamente diferentes. El sumerio, que es prácticamente la primera lengua humana, y este vocablo en el lenguaje de los Hopi, que era Anu Sinnom, era el mismo nombre. Y el hecho de que existiera la palabra Naki en el idioma de los Hopi, y lo juntabas y era Anunnaki, amigo de las hormigas, podría ser una coincidencia, pero podría ser que signifique algo más. Porque la palabra Anunnaki, para empezar, para los Hopi, Anunnaki era dos palabras, era una palabra compuesta, amigo de las hormigas. Para los sumerios, Anunnaki era una sola palabra y significa algo completamente diferente. Mientras que Anunnaki era amigo de las hormigas, Anunnaki para los sumerios era los que vienen de las estrellas. Podría ser solo una coincidencia, pero si no, ahí nos estaría revelando el origen de estos seres, porque de nuevo, no coincide la personalidad ni el trato de los humanos. Los Anunnaki, según las tablillas sumerias, crean a los seres humanos para ser sus esclavos y que trabajen en las minas, porque ellos necesitaban oro para salvar su planeta, un planeta del que ellos hablaban que pues no existe, supuestamente, o quizás se destruyó, pero ellos sí venían del espacio, los Anunnaki, supuestamente, según las tablillas sumerias, venían de otro planeta, y vienen aquí, crean a los seres humanos para que seamos sus esclavos, pero la gente hormiga, nunca dicen los Hopi que ellos nos crearon a nosotros, y además eran muy buenos con nosotros, nos enseñaban cosas, nos brindaban conocimientos, rescatan a estos hombres para que sobrevivan al cataclismo y vuelvan a poblar la tierra. Son muy diferentes pero a la vez muy similares. Vamos a terminar de escuchar ahora sí para ir al primer corte del programa. Cada mes de febrero, los Hopi celebraban el Powanu, un ritual para conmemorar el momento en que Anu Sinnom les había enseñado a germinar el frijol dentro de cavernas con el fin de sobrevivir. Según la mitología de los Hopi, cuando llegó el momento del tercer mundo, o sea, el tercer apocalipsis que sufrió nuestro mundo, los Hopi introdujeron el concepto de Patuwotas, que significa escudos voladores. Según los Hopi, en este tercer ciclo del mundo, esta tercera raza de la humanidad, los humanos habían construido una civilización muy avanzada, tan avanzada que fueron capaces de construir estos escudos voladores, como les llamaban ellos, que parecían ser, por su descripción, naves muy poderosas, circulares, que les permitían viajar distancias muy grandes e incluso arrasar ciudades enteras. No eran solo vehículos, sino que eran máquinas de guerra, más poderosos que uno de nuestros aviones. Y agárrate, porque esta tercera versión de nuestro mundo, según los Hopi, fue destruida por el nieto del creador, llamado Sotukang, por medio de una gran inundación. ¿Ves? Tiene sentido estas leyendas de los Hopi con el ciclo de la Tierra. O sea, la historia oficial no habla de que la glaciación y el deshielo extinguió razas anteriores a nosotros, especies de humanos anteriores a nosotros, no. Pero sí, nosotros sabemos, y tiene lógica, es la era del hielo, el deshielo, y surge nuestro mundo. Después de que termina esta era de hielo, después de la desglaciación, eso sabemos que sí existe. Entonces tiene sentido lo que cuentan los Hopi, porque de nuevo, una vez más, a una cultura más del mundo antiguo que no conocía la Biblia y habla de un diluvio. Bueno, en este caso no un diluvio, sino de una inundación universal que termina con este mundo, que extingue
a esta otra sociedad, aunque hay sobrevivientes que vuelven a poblar la Tierra y entonces ahí ya empieza nuestro mundo. Nosotros, según los Hopi, somos el cuarto mundo, igual que los mayas. Igual, ellos hablaban creo que igual de 4 o 5 civilizaciones que habían habido antes de nosotros, o 5 especies, 5 razas de hombres que habían habido antes de nosotros. Su historia es diferente, pero el contexto es similar. Mundos que terminan, o civilizaciones que terminan y surgen nuevas. Nosotros somos el cuarto mundo, y probablemente este cuarto mundo al que pertenecemos ya va a terminar. Pero lo que es interesante es que, de nuevo, la civilización anterior a nosotros, como dicen muchas otras culturas antiguas, se extinguió o dejó de existir por una inundación global. Quizá, aunque muchos dicen que era por dioses, muchos pueblos antiguos decían que esta inundación global había sido producto de la ira de los dioses. Quizá no, lo más probable es que no, sino que era producto de la desglaciación, del fin de la era glaciar, el fin de la era de hielo. Eso está súper curioso. Ya te dije en el pasado que la Biblia no es el único mito que habla de un diluvio que arrasa con el mundo. De hecho, la Biblia parece haberlo copiado de relatos sumerios y africanos, aunque el diluvio también es mencionado en América por los mayas y por muchos otros pueblos que jamás tuvieron contacto con Medio Oriente en la antigüedad. Y ahora sabemos que los Hopi también mencionaron un diluvio universal, lo cual da poder a la teoría que se tiene de que, en efecto, el diluvio universal fue real y no fue enviado por ningún dios, sino que parece haber sido el resultado de un deshielo global. Entonces, el diluvio no es un mito, sino un hecho histórico, según los relatos de todas las civilizaciones del mundo antiguo, y por ende es casi un hecho que existieron muchísimas civilizaciones antediluvianas y algunas de ellas muy avanzadas, aunque se vieron destruidas por completo tras el diluvio, y de cierta forma la humanidad, parece ser, tuvo que iniciar de cero después de ese diluvio, y esa es la historia que nosotros conocemos, a partir de ese inicio de cero, de ese borrón y cuenta nueva. Te dejo el episodio del podcast donde te hablé sobre ello, para que entiendas un poco más sobre cómo perdimos todo ese conocimiento y nos convertimos en una civilización primitiva que tuvo que iniciar de cero. Según la tradición Hopi, los sobrevivientes del diluvio estaban dispersos en diferentes lugares del planeta, bajo la dirección del Masaugu, el espíritu de la muerte y el maestro del cuarto mundo. En un petroglifo Hopi aparece este Masaugu montado sobre una especie de nave sin alas, la cual tiene forma de cúpula. Sin duda, no podemos negar que hay varias similitudes entre estos escudos voladores, como los llamaban los Hopi, y lo que hoy llamamos platillos voladores. Al parecer, estos ya habían estado en la Tierra desde hace muchos siglos e incluso, según los Hopi, llegaron a ser construidos por los seres humanos en el pasado. ¿Cómo habrá sido este mundo destruido por los dioses de los Hopi? Los sobrevivientes de los Hopi creen que la humanidad moderna vive actualmente en el cuarto mundo, el cuarto periodo de nuestro planeta, o sea, que somos la cuarta civilización global en habitarla. Este cuarto mundo en el que vivimos es llamado Tuwakachi por los Hopi, y al igual que los mundos anteriores que fueron destruidos, las civilizaciones anteriores a la nuestra, nuestro tiempo en la Tierra también terminará en algún momento. Nuestro mundo, o más bien nuestra civilización o nuestro tiempo en este mundo, también será destruido debido a la maldad de los hombres, según este pueblo, y veremos el regreso de los dioses a la Tierra. Es curioso que, al igual que los vikingos representaban el Ragnarok, los Hopi no hablan de que el mundo será destruido como tal, sino que los que serán arrasados por los dioses y la naturaleza seremos nosotros los humanos, pero el mundo ahí seguirá, para que una nueva civilización global la habite, para que el mundo entre a este quinto periodo de vida. Como ven, queridos amigos, muy interesante en extremo, porque de nuevo parece ser que es nuestro mundo, nuestra raza humana, sí va a terminar. Quizá a estos dioses, entre comillas, porque este caso de la gente hormiga
aunque sí vivían bajo tierra, sí habla de que vienen de las estrellas, que vienen del espacio y que tenían naves, al parecer, ¿no? Según lo que ponen los Hopi en sus leyendas y en sus mitos, que bueno, para ellos no eran leyendas ni mitos, eran algo real. Ya nosotros los vemos como mitos y leyendas en la actualidad, pero para ellos era algo completamente real, era su historia, su cronología, ¿no? Entonces, pues no sé si sean los mismos seres de los que hemos estado hablando o sean otros, pero de nuevo hablan de que nuestro tiempo en la Tierra va a terminar. Quizá regresen estos seres, estos famosos, esta gente hormiga, regresen a la Tierra, seleccionen a un grupo de nosotros para sobrevivir y que vuelvan a poblar el siguiente mundo, si es que existe un quinto mundo. Pero nuestro cuarto mundo, nosotros vamos a dejar de existir por algún cataclismo, no sabemos qué nos toque. Ya hubo, según los Hopi, una civilización humana global que se extinguió por un incendio, luego otra por una glaciación, se congeló todo y murieron. Ellos pertenecían a ese segundo mundo. Los Hopi rescatan a un pequeño grupo, la gente hormiga, los ponen a la tierra, viven durante el tercer mundo, les enseñan agricultura y demás, y el hielo se derrite, se inunda todo, y ellos también logran sobrevivir, algunos de ellos, gracias al parecer de platillos voladores. Gracias a estos platillos voladores, ellos no los llamaban así, pero era prácticamente lo mismo según lo que vemos en los dibujos y en los petroglifos. Y luego esos sobrevivientes pueblan de nuevo el mundo, no sé cómo se diga, el cuarto mundo, que es el nuestro, que quizá ya está por terminar. Está muy interesante, amigos. Pero ahora sí, vamos rápidamente porque ya nos atrasamos. Vamos al primer corte del programa y regresamos a seguir escuchando esta otra leyenda americana sobre reptilianos. Ahora sí, sobre reptilianos. Vamos rápido al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast con este capítulo 4 sobre los mitos y leyendas antiguas de reptilianos en el mundo. Gracias por llegar hasta este momento. Me voy rápido. Solo les recuerdo que si les está gustando el episodio, denle like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y síganme en mis redes sociales, que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También, si quieren su ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, el link está en la descripción de este video. Y también vayan a suscribirse a mi canal secundario de YouTube, Riggs y los Amos del Multiverso. Vamos a escuchar rápido una leyenda precolombina también ocurrida en Sudamérica. Pertenece a un pueblo de Sudamérica, un pueblo precolombino, que además conecta con un relato muy interesante de unos arqueólogos que ocurrió hace poco tiempo. Y aquí sí podría ser que en el territorio sudamericano, habían seres reptilianos que nuestros ancestros, nuestros antepasados veían como dioses. Vamos a escuchar este relato perteneciente a la región del Cerro Ritacuba. Vamos a escucharlo. Hace unas semanas me topé con esta imagen que estás viendo en pantalla ahora mismo, y desde entonces había querido profundizar en este tema, aunque la verdad había estado huyéndole un poco a la realización del guión, pues sabía que habría mucho que investigar. Sin embargo, dicen por ahí que por algo pasan las cosas, y las últimas 2 semanas les he estado compartiendo relatos reales que me enviaron suscriptores míos, especialmente de Colombia. Así que, en el episodio de hoy, veremos finalmente los puntos conectarse de varios episodios que he estado subiendo desde hace unos meses, hablando sobre la posibilidad de la existencia de seres de aspecto reptil humanoide, habitando no solo debajo de Colombia, sino también de otros países de Sudamérica y extendiéndose hasta la región del Amazonas. De hecho, pareciera ser que el origen de esta civilización extraña es esa justamente, el Amazonas, y de ahí se extienden hacia Colombia y ahora sabemos, a Perú, por debajo de la tierra. Eso sí es verdad, lo vamos a checar en el futuro. 2 relatos ya más modernos, además de los que menciono aquí de los suscriptores de Colombia que han tenido encuentros con estos seres reptiles,
hay 2 relatos ocurridos en la selva del Amazonas que hablan de cuevas o de cavernas en donde se han encontrado militares, en uno de los casos, con estos seres, porque también existe esta leyenda amazónica de la ciudad de Acacor, o Acator, no recuerdo cómo se llama, pero era una ciudad, supuestamente, según las leyendas, que era habitada por gente reptil, debajo del Amazonas. Entonces, podría ser que el origen de los seres reptiles humanoides en América provengan de ahí, de Sudamérica, de la selva del Amazonas, uno de los lugares más enigmáticos e inexplorados de la Tierra. Pero sigamos escuchando. Pero vamos por partes. La imagen que estás viendo en pantalla es una estatua que se encuentra en la ciudad de Chiclayo, en Perú, y no es una estatua antigua, sino que fue erguida hace apenas unos cuantos años, en una peculiar exposición de figuras mitológicas de la cultura mochica o moche, verdaderos monstruos que fueron representados de manera magistral por el artista encargado de hacerlas, y fascinando así a todo aquel que las mire. No obstante, esta estatua sí fue realizada basándose fielmente en la descripción del dios Morrop, el hombre iguana, uno de los principales dioses de la cultura mochica, la cual habitó en lo que hoy es Perú hace miles de años. De hecho, esta cultura es tan antigua que es incluso anterior al imperio inca. Es innegable el parecido que tiene esta figura con la actual representación de los reptilianos, que tan presentes están en nuestro colectivo popular. Y no hay que siquiera mencionar que es también muy parecido a todos los seres que han aparecido en muchos de los relatos contados últimamente en este canal, la mayoría ocurridos a suscriptores y miembros de la audiencia del Grimorio de Rix. Y más misteriosa se pone la cosa cuando profundizamos en la historia de este dios Morrop, el hombre iguana, pues es prácticamente la misma figura que los nagas de la India, los reptilianos de los sumerios y muchos otros de los que ya hemos hablado en el canal en el pasado. La razón por la que Morrop era representado por la cultura mochica como un hombre iguana es porque este antiguo pueblo sudamericano asociaba a las iguanas con el inframundo. Las veían como un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y por eso Morrop, su rey, era considerado el dios de la muerte, el encargado de guiar a las almas de las personas al morir, al otro mundo. Según este pueblo antiguo, Morrop, este reptiliano, y sus iguanas tenían una civilización subterránea y se reproducían multiplicando a sus ejemplares ahí, pues a lo largo de una red de túneles y cuevas subterráneas, estos seres dejaban sus huevos de los que, posteriormente, emergían más descendientes de Morrop. De hecho, este dios Morrop tiene un enorme parecido, al menos en descripción, con un dios maya, que también se decía habitaba bajo tierra y era el nexo entre la vida y la muerte, pues a ambos se les asociaba como dioses decapitadores, como verdugos de la humanidad, y su aspecto era híbrido entre humano y animal. Este dios del que te hablo, parecido a Morrop, es Camazotz, el dios maya de la muerte, del cual ya te he hablado en el canal, solo que este no era representado como un ser reptil, sino como un hombre murciélago gigante, muy sanguinario y cruel, el cual vivía bajo tierra junto a sus legiones interminables de murciélagos. Ahora que conocemos más sobre Morrop, el dios reptiliano de la muerte de los mochicas, analicemos un poco las similitudes que este personaje tiene con muchos de otras civilizaciones que ni siquiera son americanas, como la sumeria y la hindú, por lo que no habría manera de que se hubieran copiado una de otra, y a pesar de ello, las tres culturas, mochica, sumeria e hindú, contaban la misma historia sobre reptiles humanoides que vivían en civilizaciones avanzadas bajo tierra. Resulta que esta cultura mochica, la cual se desarrolló entre los años 100 y 800 después de Cristo, decían tener una línea directa con sus dioses, es decir, que sus gobernantes,
nobles y sacerdotes eran descendientes directos de sus dioses, incluyendo a Morrop el reptiliano. Una vez más, al igual que en otros mitos de reptilianos del mundo antiguo, pareciera ser que estas criaturas, de una forma u otra, terminan siendo siempre parientes nuestros en las leyendas, más antiguos que nosotros. En el mito de los nagas, de los hombres serpientes chinos, los kappa japoneses y demás, estas criaturas ya existían en nuestro mundo cuando los primeros pueblos de hombres empezaron a asentarse y a dejar registro de su vida y obra para la posteridad. Así es, de nuevo, está este elemento en esta leyenda sudamericana previa al imperio inca, en el territorio actual de Perú, que menciona que nosotros, seres humanos, descendemos genética y biológicamente de estos seres extraños que habitan bajo tierra de aspecto reptil, igual que los nagas, igual que la gente dragón en China, igual que todos los que hemos revisado. Y así que si eso no es curioso, amigos, yo no sé qué lo sea, porque, de nuevo, sí podrían ser puros mitos y leyendas, pero ¿qué tan probable es que todos contarán lo mismo, aunque no se hubieran conocido los pueblos, aunque no fueran descendientes, ¿no? O sea, porque este pueblo sudamericano no era descendiente de los sumerios ni de los hindúes, entonces, ¿por qué contaban lo mismo, no? Y aún así, en caso de que fueran historias inventadas, estaría muy interesante investigar por qué a los seres humanos del mundo antiguo inventaban las mismas historias. Pero en caso de que no sean invenciones, que hayan sido cosas reales, estaría aún más interesante, porque entonces comprobaría la existencia de estos seres en el mundo antiguo y quizá aún en el mundo actual, que eso lo vamos a ver ya para el final del documental. Ahorita estamos, creo yo, en la parte más interesante, que pertenece a pueblos ya más modernos, de aquí de América, que aunque tienen cientos de años de antigüedad, son mucho más modernos que los territorios de China y de la India. Entonces esto es todavía más interesante porque hay todavía más registros y hay incluso algunos vestigios, como lo que les voy a contar la siguiente semana, de los Anasazi. Los vamos escuchando antes de ir al segundo corte. No nos va a dar tiempo de revisar el relato de los reptilianos samurái, que bueno, no, son dos, porque tenemos el de los reptilianos samuráis y tenemos el de samuráis contra reptilianos. Son dos relatos diferentes que yo creo que no nos da tiempo de revisarlos hoy, pero lo haremos la siguiente semana. Mientras sigamos avanzando en esta historia ocurrida en Perú hace cientos de años. Por ello, yo en lo personal, en caso de que los reptilianos llegaran a ser reales, no creo en absoluto esta boba teoría de que los reptilianos son extraterrestres y viven entre nosotros, disfrazados de políticos, cantantes o empresarios millonarios. Por el contrario, según los mitos y las leyendas de todo el mundo antiguo, estas criaturas parecieran ser los verdaderos dueños de este planeta. Y en algún momento, por alguna razón, el hombre apareció en la escena y comenzó a convivir de vez en cuando con estos reptiles humanoides que les llevaban varios cientos o miles de años de ventaja a los seres humanos en cuanto a avances tecnológicos y científicos se refiere. Y digo que nuestros antepasados convivían de vez en cuando con esos reptiles porque estos seres vivían bajo tierra y muy rara vez salían a la superficie. Pues como te he dicho muchas veces, pareciera ser que estos reptilianos, más que extraterrestres, coinciden con muchos de los seres elementales del mundo. Así como los duendes, en todas sus variables, son asociados con los bosques, las ninfas o sirenas con los cuerpos de agua, y los enormes y poderosos humanoides como Juan del Monte o los amojuaques son relacionados con los montes y montañas. Estos seres reptiles inteligentes y avanzados pareciera ser que en los mitos antiguos de todo el mundo siempre son interpretados como seres elementales subterráneos. Y el elemento natural que parecieran proteger estos seres es a la tierra misma, desde sus entrañas. Por eso, siempre han sido asociados con cuevas y túneles subterráneos, no solo porque es su hogar, sino porque los protegen, así como a las formas de vida que ahí existen. Pero claro, esta es solo mi hipótesis, basada en los muchos testimonios que me han llegado de ustedes, así como por innumerables mitos y leyendas antiguas que sigo descubriendo día con día, pertenecientes a todo el mundo antiguo. Por eso creo también que los pueblos antiguos consideraban a los seres reptiloides como dioses,
debido a lo avanzados que eran en comparación con ellos, pero no eran dioses ni seres del espacio, sino que simplemente eran seres superiores al hombre primitivo, pero eran de carne, hueso y piel escamosa. E incluso hay leyendas, como el del pueblo de los Hopi en América, que hablan de un cataclismo que azotó a la Tierra muchos siglos antes de que el hombre pisara el planeta. En ese entonces, la especie dominante que habitaba y caminaba sobre la superficie era una raza antigua que estos indígenas Hopi simplemente conocen hasta la fecha como la gente reptil, debido a una serie de eventos apocalípticos, los cuales incluyeron terremotos, una lluvia de meteoritos y una posterior inundación. La gente reptil debió resguardarse en refugios subterráneos que construyeron y jamás volvieron a salir a la superficie. Pero este pueblo Hopi cree que la gente reptil sobrevivió y hasta la fecha ahí habita esta raza, bajo tierra. Esta leyenda podría indicarnos que los reptiloides, los terrícolas originales, no siempre habitaron bajo la superficie del planeta, sino que se vieron obligados a habitar este sitio debido al fin de su mundo. Y entonces llegamos nosotros y nos adueñamos de la superficie terrestre. De hecho, esta historia no sería muy alocada, tomando en cuenta que la mayoría de mitos antiguos y cosmogonías hablan no de una, sino de varias especies anteriores a los seres humanos que dominaron la Tierra antes que nosotros, pero todas ellas fueron extintas por los dioses, o mejor dicho, por fuerzas de la naturaleza. Literalmente, el mundo se ha acabado en numerosas ocasiones y la vida en la Tierra se ha terminado en esas mismas. Como indica el Popol Vuh, yo creo que el fin del mundo cuando llegue va a ser como el Ragnarok, y no será el primer fin del mundo que la Tierra haya visto. El Ragnarok, si no lo conoces, es el mito del fin del mundo de los vikingos, el cual decía que el mundo no se destruía, sino que cada forma de vida, humana, animal y vegetal, se extinguía por completo del planeta, y entonces un nuevo mundo florecía, sin recuerdos ni memorias de lo que había sido el mundo anterior. Así que, quizá en efecto, el mundo se ha terminado en varias ocasiones, y no es el planeta el que morirá, sino la raza dominante en él. Ya le tocó el turno a esta gente reptil, según los Hopi, y en algún momento nos tocará extinguirnos a nosotros, y después una nueva especie surgirá de nuestras cenizas y dominará el mundo. Quizá en algunos cientos o miles de años, pero es muy probable que ocurra según varias leyendas y cosmogonías antiguas. En fin, te hablé más a detalle sobre la leyenda de estos hombres reptil cuando te hablé del caso de unas ruinas antiquísimas halladas a mediados del siglo pasado, debajo de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Te dejo por aquí la etiqueta a dicho video, porque fue en extremo interesante, y a pesar de ser una historia real, abordada en su momento incluso por periódicos serios de la época, no es tan conocido. Así que ve a ver ese episodio al terminar este que estás viendo ahora mismo. Muy bien, amigos, a ver, eso fue, digamos, el relato antiguo, el relato de Morrop y la conexión que tiene con estos reptiloides de todo el mundo. De nuevo aquí hago mención, se oye un poco repetitivo, pero es que es algo que sí se conecta. El hecho de que un mundo termina e inicia uno nuevo. Y esto del caso de la ciudad de gente reptil hallada bajo Los Ángeles en Santa Mónica, lo vamos a revisar en un futuro, porque lo encuentra un señor X que estaba buscando, creo que petróleo o algo así. Se encuentra con las ruinas de una ciudad, como unas cámaras, y investigando, un indígena descendiente de los Hopi le cuenta esta leyenda que contaba a su pueblo de la gente reptil, que después de unos cataclismos que ocurren en el mundo se van a ocultar bajo tierra en la zona de Los Ángeles, ya en tiempos mucho más modernos. De hecho, creo que el hallazgo es de 1950 y tantos, una cosa así. Pero bueno, amigos, vamos al segundo y último corte del programa para regresar a escuchar este relato ocurrido en este cerro en Perú también, si no me equivoco, que podría tener conexión, los seres con los que se encontraron estos arqueólogos, podría tener conexión con el tal Morrop, este dios reptiliano que vivía
bajo tierra, según esta cultura sudamericana anterior a los incas. Así que vamos rápidamente al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast. Ya estamos por terminar este episodio, amigos. Vamos a escuchar estos últimos 11 minutos de relato. Y antes de darle play, quisiera recordarles que le den like al video, que se suscriban a mi canal, activen la campana de notificaciones y que me sigan en mis redes sociales. También vayan a conseguir su ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que ahí de hecho mencioné a Camazotz ahorita. Mi libro está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo a un precio muy accesible, y también está disponible mi primer libro, Demonios de Luna Llena, para todos los que quieran leerlos. Si les gusta el terror, las leyendas antiguas, las leyendas urbanas actuales, en fin, vayan a pedirlo y vayan a suscribirse a mi canal secundario de YouTube, Riggs y los Amos del Multiverso. También les dejo mi correo necronomiconrelatos@gmail.com y mi número de WhatsApp, que es el 5638000345, si quieren compartir algún relato con nosotros. Ahora sí vamos a escuchar este último relato ya para finalizar el episodio de hoy. Otra curiosidad referente al dios Morrop que me gustaría mencionar es el dios antagonista de este dios de aspecto reptiliano. Si bien Morrop era el dios de la muerte, el dios principal de los Mochica, su dios de la vida era uno llamado Ai-Apaek, el creador del universo, el cual usualmente era representado como un hombre jaguar o un hombre puma, con colmillos y características felinas. ¿En qué otra leyenda antigua has escuchado hablar de dioses antagónicos, cuya parte mala es un reptil humanoide y la parte buena es un hombre felino? Así es, en la cultura sumeria, en la que este pueblo narraba historias sobre sus crueles dioses de aspecto reptil, asociados muchas veces con los Anunnaki, los cuales temían y tenían un fuerte conflicto con otros dioses que eran representados como hombres y mujeres con cabeza de león. Estos dioses eran llamados los Urma por los sumerios y eran protectores de la raza humana, mientras que los dioses reptiles querían acabar con ella. Y al menos, a mí me resulta en extremo intrigante que este arquetípico dúo de reptiles enfrentados a felinos humanoides se repita del otro lado del mundo, aquí en América, miles de años después de que se contara la leyenda y el mito de los Urma y los reptilianos en Sumeria. Si bien los Mochica no decían como tal que Morrop tenía un conflicto personal con Ai-Apaek, sí es cierto que ambos dioses eran fuerzas antagónicas, contrarias, siendo Morrop el dios de la muerte y Ai-Apaek el felino dios de la vida, igual que eran antagónicos los Urma y los dioses reptiles de los sumerios. Perú está prácticamente pegado a Colombia, así que una vez más, me resulta imposible hablar de reptilianos en América sin mencionar la tierra colombiana, sitio del que me han llenado de correos y mensajes mis suscriptores que han tenido encuentros con estas criaturas. El relato que estoy por contarte ahora no me lo mandó un suscriptor, pero supuestamente fue compartido por un grupo de científicos sudamericanos que se encontraban explorando el cerro de Ritacuba Blanco en Colombia. Este grupo, conformado por colombianos, venezolanos y peruanos, se encontraban estudiando una serie de fenómenos que los lugareños afirmaban haber visto en este monte, y los científicos también eran conscientes de las leyendas que estos mismos lugareños estaban contando sobre encuentros con seres muy altos, humanoides, que según ellos eran intraterrenos y vivían en el interior de esta montaña, saliendo de vez en cuando para robar ganado y aves de corral. ¿Te suena familiar esta historia con otra ocurrida en Colombia que te conté hace poco? Sin embargo, los científicos no creyeron estas leyendas de los humanoides narradas por los lugareños, pero sí estaban interesados en los fenómenos telúricos que estaba presentando el monte. Y en efecto, algo estaba ocurriendo en el sitio, pues 16 cuevas nuevas fueron descubiertas en el Cerro Nevado de Ritacuba Blanco.
Aunque no se podía determinar la profundidad de cada una de estas recámaras subterráneas, ni qué tan seguras eran, al final se llegó a la conclusión de que la cueva denominada como KV4 era la más segura para que el grupo de espeleólogos, biólogos y zoólogos ingresaran a las entrañas del cerro. Así lo hicieron, y después de haber avanzado unos 5 o 7 metros a gatas, los hombres pudieron ponerse de pie y seguir adentrándose en los túneles subterráneos. Sin duda, estas cuevas y sus características eran todo un hallazgo. Era destacable el intenso frío que hacía en el interior del lugar, así como la falta de luz. El equipo de investigadores tuvo que utilizar cámaras de visión nocturna y cámara infrarroja, pues no podían ver ni sus propias narices, y al hacerlo, les sorprendió que había una ausencia total de seres vivos, y una vez hecho el análisis de los datos recabados, se llegaría a la conclusión de que ni siquiera los murciélagos serían capaces de vivir en esas cuevas colombianas, debido a la baja temperatura y alta humedad del lugar. Los hombres llegaron a un punto en donde el pasaje se profundizó más de 80 metros, y luego se dividió por completo. Al mismo tiempo, todos los pasajes eran lo suficientemente grandes como para poder pasar a través de ellos. Sin embargo, algunos de estos estaban cubiertos por roca y hielo, lo que obligó al equipo a retroceder y tomar una ruta diferente, en la cual se produjo el extraño encuentro que le haría al equipo creer las historias que contaban los lugareños con estos abominables humanoides intraterrenos en el monte Ritacuba. De pronto, se escuchó un misterioso chasquido cerca de donde estaba el equipo y casi de inmediato, uno de los miembros de la expedición soltó un grito de terror, el cual rebotó sin control entre las paredes de la cueva. El tipo estaba seguro de que había visto a una criatura delgada y humanoide que había trepado por la pared y había pasado justo junto a él y entró en una de las cavidades ubicadas debajo del techo de la cueva. Su silueta era claramente visible en la cámara termográfica. La criatura resultó ser de sangre caliente y así delató su presencia. Los miembros de la expedición intentaron distinguir al habitante de la cueva, apuntando varias linternas en la dirección del pasaje en donde se escondía la criatura, creyendo que era un animal, según el hombre que la había visto. Para este punto, todos los miembros de la expedición de repente se sintieron incómodos, pues había una sensación de asfixia y de mareo, y el mismo chasquido que se había escuchado antes sonaba ahora en sus oídos por todos lados, pues ya no era uno, sino decenas de estos ruidos. Apanicados, los hombres de ciencia salieron corriendo lo más pronto que pudieron de la cueva, pues dedujeron que no era una, sino muchas, las criaturas que los habían rodeado, las mismas que habían estado robando el ganado de los pobladores a faldas de la montaña. De ahí salían, de esas malditas cuevas. Después, los científicos teorizarían que los seres humanoides intraterrenos que viven bajo el cerro Ritacuba son capaces de producir infrasonidos, los cuales son un mecanismo de defensa que hacen que las personas que los escuchen se sientan mal. Por eso, al escuchar estos chasquidos, los expedicionarios empezaron a sentirse mareados y enfermos. No se encontraron equipos técnicos de ningún tipo en la cueva, lo que significa que los representantes de esta misteriosa civilización que vive dentro de las montañas de Colombia llevan un estilo de vida primitivo, pero no se sabe qué tan extensa puede ser esta civilización de intraterrenos ni hasta qué profundidad se alarga. Podríamos hablar de todo un mundo subterráneo, poblado por estos seres, debajo de Colombia y de la zona amazónica. Los antiguos nativos de esta región colombiana, en donde se encuentra el cerro Ritacuba, tienen una leyenda curiosa, según la cual los habitantes de las montañas subterráneas intentaron expulsar a las personas de sus territorios hace cientos de años. Hubo una masacre brutal por parte de estos seres hacia los indígenas, pero en un punto, estos últimos retomaron la ventaja. Los nativos destruyeron todos los asentamientos del enemigo y obligaron a estos seres a regresar a las cuevas.
Entonces, los dioses les ayudaron a sellar a sus enemigos bajo tierra durante muchos siglos. Así es, de nuevo, idéntico al mito de los Anunnaki que fueron desterrados bajo tierra por los dioses, así como la leyenda de los cíclopes griegos hiperbóreos, que fueron encerrados ahí por los dioses griegos antiguos. ¿Será que en efecto hay verdaderos monstruos antiguos viviendo debajo de nuestros pies ahora mismo? Como ven, esta increíble historia colombiana, ¿no? O sea, de nuevo, yo recordaba que este cerro Ritacuba estaba en Perú, ¿no? Está en Colombia. Y la razón por la que lo conecté y lo puse en el mismo episodio en aquel entonces es por esta leyenda de Morrop en Perú, y luego brincamos a Colombia, que está prácticamente pegado al norte de Perú con Colombia. Y lo curioso es que de Colombia sí provienen muchos relatos de encuentros con seres reptil. Simplemente de mis suscriptores, por lo menos 3 de los que he contado aquí en el canal son de colombianos, más estas historias antiguas, estas leyendas antiguas de Acacor o Acator, no recuerdo bien ahorita el nombre de la ciudad, que supuestamente existía bajo el Amazonas y está habitado por personas reptil. Esta historia que escuchamos hoy está muy interesante porque también tiene conexión con esta historia que me envió una suscriptora colombiana hace un tiempo, que ya narré en el canal en una ocasión, en un episodio regular, y además la escuchamos en el podcast. Ella ve a estos seres pues como extraterrestres, altos, flacos, con cabezas muy grandes, en pleno día, que salen de una cueva, y ella los ve a bordo de un autobús que ella va, el autobús en el que ella va por la autopista, y ella los ve salir de la cueva. Y platicando con un señor de una cafetería de por ahí, de esa región, como una zona turística, le habla de unos seres que los locales les dicen los gigantes de las montañas o algo así, porque estos seres son muy altos, muy delgados, pero muy altos, y en las noches bajaban de la montaña y se comían al ganado o a los perros o la gente que se encontraran, se los llevaban, igual que lo que se contaba en este cerro Ritacuba. Sin duda muy interesante, y yo creo que en Colombia, en muchas regiones de Sudamérica, podrían existir estos seres reptiles humanoides. Pero bueno, queridos amigos, con eso llegamos al final de este episodio del podcast, este episodio número 4 del documental sobre mitos y leyendas del mundo antiguo de reptilianos. Y como les digo, ya empezamos a conectar poco a poco con tiempos actuales, con tiempos mucho más modernos. La próxima semana vamos a escuchar esta historia de los Anasazi y otro pueblo americano que también habla de estos seres que les digo que no, a lo mejor no necesariamente son reptiles, de aspecto reptil, sino que ellos los asociaban con los reptiles porque vivían bajo tierra, o en el caso de los Hopi, los asociaban con hormigas porque vivían bajo tierra. Entonces no necesariamente es que sean reptiles como tal, sino que a nuestros ancestros les recordaban a reptiles por este elemento de que vivían bajo tierra. Y también les digo que vamos a tener que regresar en unas cuantas semanas a Japón para escuchar estos relatos de los samuráis y un relato europeo ya de la Edad Media, conocido como los niños verdes de Woolpit, que también ya he tocado en el canal, pero que probablemente fueran reptilianos, o les digo, a lo mejor no necesariamente reptilianos, pero sí una civilización que vivía bajo tierra y que tenían piel verde, igual que el humanoide que vieron, o los humanoides más bien, que vieron estos arqueólogos en Colombia hace no tanto tiempo. Sin más que decir, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más del Grimorio de Rix. No se vayan a perder el episodio de la próxima semana. Recuerden dejar su like si les gustó el video, suscribirse al canal, activar la campana. Síganme en todas mis redes: Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Vayan a comprar mi libro La Orden de Kamazots, también Demonios de Luna Llena. Están en Amazon.com. Y suscríbanse a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. No tienen ni que abrir otra pantalla, simplemente hagan clic en la descripción de este video y ahí les dejé todos los links a lo que les acabo de decir, a mi libro, a mi canal secundario y a mis redes sociales. Y si quieren que escuchemos una experiencia que les ocurrió a ustedes o algún conocido aquí en el canal, envíenmela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Sin más que decir, yo me despido, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos en la oscuridad. Excelente fin de semana a todos ustedes, queridos hijos de la noche.